hemos hablado, bueno, el título de la sesión era Imágenes sin cuerpo, espectros post-cinemáticos, y hemos hablado un poco de eso que se ha dado en llamar el post-cine. Toda esa realidad de ese magma audiovisual en el que vivimos actualmente y que, pues evidentemente, pues tiene sus efectos en el mundo de lo cinematográfico, en el mundo de lo fílmico. El tema del postcine, pues se viene hablando desde hace unos años ya, pero un poco la idea de la sesión de hoy era, pues, buscar los orígenes de ese territorio postcinemático en décadas anteriores, en las transformaciones que comenzó a sufrir o a vivir la imagen cinematográfica en la década de los 50-60 del siglo pasado, en la llamada modernidad cinematográfica, con el surgimiento de los nuevos cines de la modernidad, y también las transformaciones pues, con la llegada del vídeo, por ejemplo, en los años 70, el videoarte, por ejemplo, pero también en el mundo del cine. Antonioni filmó una película en vídeo que se hizo un transfer luego en 35 milímetros, por ejemplo, y fue la primera película filmada en vídeo y transferida a 35 milímetros para su proyección en formato cinematográfico. También el cine digital o electrónico, como lo llamaba él, de un Coppola, por ejemplo, y las transformaciones que durante esas décadas hasta los 90 fue sufriendo la imagen, y por supuesto el terreno postcinemático se amplía, se hace más complejo con la irrupción de lo digital, el territorio digital que ha venido a transformar radicalmente, pues, la generación de imágenes y de sonidos en nuestro presente, desde la concepción de una idea hasta la distribución, una vez ya realizada esa película o esa obra audiovisual. Y la imagen, digo, la idea, la premisa de la sesión de hoy era principalmente ver cómo esa irrupción de lo digital, lo postcinemático, para comenzar a situar un poco la cuestión, se podría hablar de la irrupción de la contaminación del cine por otros lenguajes, por el formato, el lenguaje del videoclip, por ejemplo, también los videojuegos, pues toda la transformación multimedia, todo tipo de formatos interactivos incluso, que han venido a modificar ese terreno ya asentado durante muchas décadas de lo que podíamos considerar cine, o podría ser lo cinematográfico, el acto cinematográfico. Y en la sesión de hoy me centré principalmente en dos transformaciones principales. Son la de qué es la imagen hoy en día y qué es el cuerpo. El cuerpo del cine, pero también el cuerpo del actor, ¿no? En un mundo, un marasmo digital, virtual, donde, pues, esas transformaciones afectan, como decía, a todo el proceso de producción de una película y también a la manera de contar historias. Porque creo que lo realmente interesante de lo postcinemático es cómo la tecnología, llamémoslo así, o la técnica, ha venido también a posibilitar una serie de búsquedas formales, o en sentido amplio de búsquedas estéticas también, que han posibilitado la búsqueda por parte de los cineastas de una nueva manera de contar, una nueva sensibilidad, ¿no?, a la hora de acercarse al acto de hacer cine. Cuestiones básicas como puede ser la sensibilidad, la alta sensibilidad de las cámaras digitales a la hora de capturar la luz y de poder posibilitar, por ejemplo, filmar la noche sin iluminación artificial, o, por ejemplo, la irrupción de una serie, bueno, por supuesto, los cromas y todas las tecnologías de efectos especiales, virtuales y demás, pero sobre todo un tema en concreto, hablando de los cuerpos de los actores, que es cómo la tecnología está posibilitando la recuperación, por ejemplo, de actores muertos que reaparecen en películas, pues simplemente generados por ordenador, ¿no?, como suele decirse, y todas las implicaciones éticas y estéticas que eso tiene para el acto del cine, esas transformaciones profundas que nos llevan a hablar, pues, de ese territorio de lo postcinemático, donde el acto cinematográfico se ha vuelto mucho más complejo, también mucho más rico, y también con esa serie de cuestionamientos morales, o esas zonas tibias o turbias en las que nos podemos plantear qué es cine y qué no lo es. Esa era un poco la premisa de la sesión de hoy. Realmente no sé por dónde puede ir el cine. Lo que sí tengo claro es que el cine no va a desaparecer como tal. Es decir, se ha hablado en multitud de ocasiones a lo largo de la historia de la enésima muerte del cine. Y el cine nunca ha muerto, simplemente se ha transformado. Con la llegada del sonoro, con la llegada del color, con la llegada del cinemascope, con la llegada del vídeo, con la llegada de la televisión, con la llegada de internet, por supuesto, o ahora de ese marasmo digital, ¿no?
Pero considero que el cine lo es. Otra cosa sería discutir qué es cine y qué no lo es, pero el cine lo es independientemente de la técnica, del soporte o incluso de la pantalla en la que se proyecte. Se habla hoy, evidentemente, hoy, desde hace mucho tiempo ya, de cómo el cine está abandonando la pantalla grande, la experiencia comunal en la sala, para irse a ámbitos domésticos, a pantallas cada vez más pequeñas, hasta llegar pues, al móvil o al smartwatch, lo que queramos pensar, ¿no? Evidentemente, eso plantea aún más cuestiones sobre qué es cine, qué no lo es. Pero, aunque pensemos, ahora que Netflix está produciendo películas para estrenar en sus propias plataformas y hay todo este debate de si esas películas son cine, no lo son, si pueden ser estrenadas en festivales, si no, todo eso es, digamos, una especie de condicionamiento a posteriori. Yo creo que el acto cinematográfico, siguiendo un teórico como Lee, por ejemplo, implica siempre una transformación en el espectador. Es decir, una película para serlo tiene que hablarnos directamente, tiene que transformarnos, tiene que darnos algo más. Vivimos en la cultura de la información también, de la rapidez, de lo inmediato. El cine tiene que dejar un pozo. Para mí eso es lo que diferencia el cine de lo que no lo es. Cine, un film, una película, es un proceso muy largo de creación con unas implicaciones éticas y estéticas, como decía antes. En cambio, un producto de consumo de entretenimiento, que también puede ser cinematográfico, no es esa noción de cine. Entonces, sin ponerse estupendos ni querer cerrar puertas al cine de entretenimiento, ni mucho menos, el cine, sea o no de entretenimiento, sea o no de lo que se llama cine de festival, cine de arte y ensayo, como se decía antes, tiene que provocar una transformación en el espectador, tiene que transmitir un determinado modo de mirar la realidad por parte de un cineasta que a su vez sea percibido, aunque sea para oponerse a él, por un espectador activo. Y de eso habla precisamente, entre otras muchas cosas, Holly Motors, la película que acompaña a esta sesión, ¿no? Porque precisamente al comienzo de la película, en el prólogo de Leos Carax, él mismo, el director, se despierta. Entonces la película se abre incluso a que se entienda como una especie de proyección onírica o como un sueño lúcido, toda la historia de la película. Pero luego también tiene un plano muy significativo, que es un contraplano, mejor dicho, que es una audiencia de cine dormida, observando la pantalla de una película que no llegaremos a saber cuál es, ¿no? Entonces creo que Leos Carax está apuntando precisamente a esa capacidad de transformación del cine cuando es cine y la necesidad de que haya un espectador al otro lado capaz de reaccionar a esa manera de ver el mundo de un director, ¿no? Y también la propia historia que cuenta la película, esas historias interpretadas por Denis Lavant, por el actor, a lo largo de toda la película, nos habla de esa capacidad de transformación del cine, de encarnar historias una tras otra que puedan ser absorbidas por el espectador y que éste reaccione como buenamente entienda, quiera o pueda, ante esas historias. Pero para mí eso es lo que diferencia el cine de lo que no lo es, independientemente del soporte, de quién financia la película, de si hay o no financiación, de si está firmada en digital, en fílmico, o si se va a estrenar en Netflix, o si se va a estrenar en una sala de cine o en un festival.